El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks, temporada 1, capítulo 23. ¿Fue Silent Hill 2 el mejor Silent Hill? Parte 1. Saludos de nuevo a nuestro selecto auditorio. Esperamos que estén cómodamente instalados en sus hogares disfrutando de esta transmisión. Antes de comenzar, es prudente hacer una aclaración. No estamos intentando convencer a nadie de nuestras posturas. Respetamos el gusto y preferencia de nuestros escuchas si alguien no concuerda con nuestras opiniones y no deseamos hacer pensar que tratamos de refutar las opiniones que ocasionalmente exhibimos como referencia para hacer uno de nuestros capítulos. Dicho esto, entremos en materia. Silent Hill 2 fue un gran videojuego, pese a que no es una secuela del original, pese a que no hay conexión directa con el mismo, pese a que Hiroyuki Owaku ya no estaba en el Team Silent, aunque Wikipedia diga lo contrario. Silent Hill 2 fue otra vuelta a la tuerca, una que tenía un estándar muy alto que había sentado su predecesor, el Silent Hill original. Poco es lo que podemos decir de Silent Hill 2 que no se haya dicho ya. Incluso según nuestras investigaciones, es el Silent Hill del que más se ha hablado. Es al que más análisis se le han hecho y es un merecido reconocimiento el que goza en el imaginario popular. ¿Pero es mejor que el original? Si comparamos la premisa de las historias de cada uno, estaremos inclinados a escoger según nuestras percepciones y gustos personales. Habrá a quien le agrade más la historia de una niña maltratada de forma inhumana que después cobra venganza contra sus agresores, su propia madre incluida, convirtiendo un pueblo en un infierno donde sus propias pesadillas cobran vida, o la historia de un hombre cuya esposa fallecida lo llama a un pueblo, en el que tendrá que lidiar con sus pesadillas provocadas por sentimientos de culpa, además de conocer la historia de otras personas cuyas vivencias se mezclan con las pesadillas de él. Técnicamente hablando, sería injusto nuevamente hablar de la superioridad de uno frente al otro, ya que el original fue elaborado en el período de 1997 a 1999, mientras que el otro fue desarrollado en el período de finales de 1999 a 2001, año en que finalmente fue lanzado. No salió para PlayStation 1, como en el caso de Resident Evil, que el primero y el segundo fueron para esa consola de Sony. A esto hay que agregar que los personajes tenían mayor resolución en polígonos, mejor calidad en texturas, detalle superior en escenarios y, por supuesto, todo esto acaba en una evolución visual sin precedentes, donde los detalles que hicieron magistral al original fueron un agregado que se convirtió en el sello, como la niebla, por ejemplo. Esa comparación es algo que debemos evitar para no caer en errores técnicos injustos. En lo personal, creemos que si Silent Hill, el original, fuera relanzado como lo está haciendo Resident Evil 2, todos tendrían una atracción visual por el juego, donde clamarían a los cuatro vientos dicha superioridad. Así que centrémonos en los detalles que importan y que llevaron tan lejos a esta saga, en la historia, pero de forma analítica. Aviso de spoilers. No queremos arruinar la experiencia de alguien que no conozca Silent Hill 2, ya que en la actualidad existen mejoras, parches y aditamentos para hacerlo jugable en HD en Windows 10. Sugerimos que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de un gran juego, porque aquí hablaremos de finales y otros detalles de la historia que quizá no desees conocer sin haber jugado. También recomendamos encarecidamente que vean la película La Escalera de Jacobo, dirigida por Adrian Lyne, ya que fue uno de los máximos referentes e ingredientes para elaborar el Silent Hill original y de la que también daremos detalles y hablaremos de su final. Bien, ¿qué hizo tan atrayente al original? En primer lugar, tuvo una historia con crítica social, donde las alucinaciones colectivas de un grupo religioso provocaban caos enorme en un pueblo pequeño.
una asociación simbólica de todos sus elementos sin dejar elementos al azar o gratuitos. Incluso los acertijos tenían significados simbólicos. Las referencias a obras de culto, sobre todo en temas del horror, estaban presentes como un deleite de huevos de Pascua que encontrabas por doquier. También fue un homenaje al género del horror, tanto en la literatura como en el cine, y los mezcló con un toque que nadie más fue capaz de superar. Claro, esto último está completamente sujeto a debate. Y no podemos negar que estos elementos se encontraron igualmente en la segunda entrega. Así que en este sentido, no hablaremos más de estos detalles para comparar ambas obras, porque aquí están muy a la par. Veamos los elementos de cada personaje y sus motivaciones para hacer conclusiones. Harry Mason es un escritor en sus 30. Tiene una hija que, se revela después, adoptó con su esposa cuando la encontró en las afueras de Silent Hill. Su motivación en el juego es encontrar a esta hija suya, su única hija, luego de 7 años en que regresa a vacacionar al pueblo donde la encontró y la extravió. Y después que su esposa muriera, al parecer de una enfermedad no especificada. Harry tiene problemas en darse a entender y en que le crean los personajes que pueden ayudarla en la historia, como Sybil Bennett o la propia Lisa Garland, que acaba por creer todo al final de cuentas cuando se da cuenta de que es uno de ellos. Existen 4 finales en la historia. Uno donde Harry nunca sale de su Jeep Wrangler, sino que todo lo que ocurrió en el juego fue producto de su imaginación antes de fallecer, tal como ocurre en la película La escalera de Jacobo. Jacobo se resistía a morir después de haber sido herido gravemente en la guerra de Vietnam, y debido a esa resistencia, sufría en su mente imaginaciones que lo hacían vivir dolencias que le impedían saltar a la realidad de la muerte aproximándose. Louis, su médico de cabecera, es la voz de la razón que le aclara la mente después de un descenso al infierno, diciéndole que entre más se resista a esos demonios que observa y siente que lo persiguen, más vivirá un infierno, pero que tal como Meister Eckhart, quien también descendió al infierno, recomienda entregarse a dichos seres que en realidad podrían ser ángeles tratando de liberarlo, y así acabar por fin con su sufrimiento. Como un pequeño paréntesis, esta idea donde los ángeles y los demonios se pueden confundir por una ambigüedad moral es también planteada en esa otra gran película titulada Hellraiser, basada en el libro de Clive Barker, a quien también se le hacen mínimas referencias en el juego original. Considerando este final como canónico, tendríamos que los eventos de Silent Hill son algo provocado por Harry, pero considerando cualquier otro final como canónico, tendríamos que los eventos fueron provocados por la niña Alessa. La historia tiene, pues, una ambivalencia o dualidad respecto a los protagonistas según su final, una plusvalía que ya no tuvo ningún otro juego posterior de la saga o la no saga. Para nosotros este sería el mejor final de Silent Hill, ese donde Harry en realidad fallece en su jeep, pero hay otro donde Harry logra, de algún modo, salvar a su hija, o más bien su alma, y escapa del pueblo. Un final más similar a este cuenta a Sybil escapando con él, y en una sustitución de su esposa en la misma escena del inicio de la cinemática, es sugerente en cuanto a la relación entre la policía y él. A estos 2 finales se les puede sumar un tercero, que sería igual al de Harry y Sybil, escapando con la bebé que lleva el alma de la niña, pero con la adición de que este cuenta la venganza de Lisa Garland contra Norman Kaufman. Ninguno de esos finales es tan simbólico, trágico, emotivo, sorpresivo y poderoso como el así denominado Bad Plus.
Daddy. Cheryl! Thank you, Daddy. Goodbye. Cheryl? Can't be. Can't leave like this. This can't be happening. Cheryl! Cheryl! Ahora bien, en Silent Hill 2 tenemos a James Sunderland, que comparte características similares a las de Harry en cuanto a edad y apariencia. Incluso usa una chaqueta como la de Harry, pero verde militar y botas, como las de Harry, aunque las de James llevan cintillo y hebilla. James sufre la muerte de su esposa y algún tiempo después recibe una carta que afirma es de ella, citándolo en Silent Hill. La carta da detalles que solo él y ella podrían conocer, con lo que sabe que no puede ser una broma. Silent Hill era el pueblo donde él y ella solían convivir en tiempos vacacionales, un lugar en el que hallaban paz y tranquilidad. La esposa de James se enferma terriblemente y muere. Tiempo después, se revela que en realidad James habría provocado la muerte de su esposa al no querer lidiar con los problemas propios de su enfermedad, de modo que colocando una almohada en su rostro, la asesina por asfixia. Los eventos de Silent Hill serían entonces una proyección de los miedos, angustias y culpas de James respecto a su esposa cuando enferma y después de su fallecimiento provocado por él mismo. El modo en que se descubre que fue él quien mató a su esposa es magistral, en el sentido de que la mayor parte del tiempo James es una figura amable que siente compasión por las otras personas, incapaz de hacer daño e incluso dispuesto a ayudar. Este contraste está manejado de forma progresiva, lo que recuerda a Lisa Garland y su tragedia, manejada del mismo modo. Tenemos un capítulo dedicado a la bella y amable enfermera, recomendamos verlo. Sin embargo, los finales no hacen que cambie la historia respecto de si ocurrieron o no, como en el primer juego. Son 4 también los finales que podemos observar en el juego: uno de desapego, otro de agua, uno de María y uno más de renacimiento. Sin importar qué final observemos, no cambia el hecho de que todo lo que James vive en Silent Hill ocurrió. Los eventos del juego no se convierten en metáforas de la muerte, y el hecho de haber asesinado a su esposa, que es el fundamento de los horrores de la historia de James, tampoco cambia. En un final, James se aleja de Silent Hill después de haber lidiado con sus culpas y de obtener una especie de redención por parte de su esposa fallecida. En otro, se suicida en el lago Toluca. En uno más, intenta resucitar a su esposa mediante un ritual, y en el final feliz, se queda con María, que presagia que repetirá los eventos que vivió con su esposa Mary. Básicamente esto ni siquiera sería un final, porque Mary es María. Tenemos además que analizar la motivación de James al terminar con la vida de su esposa ya moribunda. Tratamos aquí con un asesinato por compasión. ¿Recuerdan la película de Million Dollar Babe? Asumimos que también la han visto ya. Hablaremos a continuación de su final. Pueden saltarse esta parte si no quieren saber del tema para disfrutarla. En dicha película, el personaje de Clint Eastwood acepta la consigna de su boxeadora que, habiendo quedado inmovilizada por un ataque ilegal de otra boxeadora, no desea vivir aprisionada en su propio cuerpo, así que le pide a él acabar con su vida. Él se niega, pero acaba haciéndolo luego de verla sufrir mucho. All right. I'm going to disconnect your air machine. And you're going to go to sleep. Then I'll give you a shot and you'll stay asleep. Kushla means my darling, my blood.
El caso de James es similar, con la notable diferencia de que su esposa nunca le pide que acabe con su sufrimiento, no al menos de forma explícita, pero sí lo implica cuando le pide ella perdón a él por decirle que quería morir y que se acabara pronto su sufrimiento. James puede considerarse incluso cobarde al preferir no lidiar con el hecho y acabarlo de tajo, terminando con la vida de ella. Pero hay que considerar también que le quedaba poco tiempo de vida y que estaba sufriendo mucho con su enfermedad en ese cuerpo marchito. Aquí es donde encontramos que las historias con gente de moral cuestionable no han sido debidamente aprovechadas por los posteriores Silent Hill a partir de la segunda entrega. En Silent Hill 4 tenemos a un protagonista solitario, extraño, perturbado y hasta voyerista, quizá pervertido, pero no se explora ninguno de estos rasgos de su personalidad. En Silent Hill Homecoming, otro aviso de spoiler, Alex Shepard empuja accidentalmente a su pequeño hermano por la borda de una barca, provocando que al caer al lago se ahogue sin que Alex pueda hacer nada para remediarlo. Hay culpa en Alex, pero fue un accidente. Oh no, I'm cool. It's just... Dad never lets us out on the lake. Not you, anyway. Dad thinks you're a little baby who can't do anything on his own. Yeah? Then why'd he give me this? What is that? It's Dad's ring. But he told me not to show you, so I guess that makes me cooler. Let me see it. No! What a piece of crap. It's not. It's worth more than $1 million. That's why Dad gave it to me. Give that back! Give that back! Come on! Josh! Josh! En Silent Hill 2 hay culpa, pero aunque no hay justificación alguna para el asesinato bajo ninguna circunstancia, y claro está, no estamos haciendo apología de ello, las culpas y temores de una persona que hubiera asesinado a su esposa, no por compasión y o cobardía, sino por odio, habrían sido aún peores luego del arrepentimiento. Incluso hay una carta en el final de Redención, donde Mary reconoce que debido a su condición, daba malos tratos a quienes la querían, en especial a James, con lo que da una causa propicia para su posterior asesinato. No habría redención para su alma, que en el juego, en uno de los finales, James haya redención, lo mismo que para Alex, y en el caso de Murphy Pendleton, que pudo ser capaz de matar, que de cometer cualquier otro crimen, está preso no de forma injusta, y pasa exactamente lo mismo. Tampoco explotaron el asunto de su pasado tormentoso, y peor aún, enfocaron el juego en las proyecciones de los miedos y culpas de otras personas sin relevancia para la historia, en lugar de proyectar los demonios del protagonista, o el que se dice protagonista. Tenemos un capítulo previo que recomendamos ver sobre Silent Hill Downpour. En Silent Hill 4 pasa lo mismo que con Downpour, aunque Silent Hill 4 nos parece de mucha mejor factura que el que vendría siendo el octavo Silent Hill. Debido a esa ambivalencia del juego original y por el final que consideramos el mejor o canónico, pese a que no tiene un final canónico oficial, como de hecho no debería tenerlo ningún juego que tenga finales variables,
debido a su nexo con una película que, aunque no tiene la fama de otras que han resultado ser unos verdaderos bodrios, es una obra de arte, La escalera de Jacobo. Es que consideramos que Silent Hill 2 no es superior al Silent Hill original. Recordamos aquí que en el libro de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, habla del científico turco que descubre el asteroide B612, al que no hacen caso por su vestimenta. No es hasta que cambia su apariencia por un traje sastre como los que usan en Europa, que le aplauden por su descubrimiento. En el caso de Silent Hill original, insistimos, si hicieran uno bien hecho como lo merece, de forma análoga a como ocurre actualmente con Resident Evil 2 de Capcom, ¿habría alguien que pudiera compararlo por sus mejores gráficos con Silent Hill 2? No, sería injusta la comparación. En ese caso, estaríamos de nuevo hablando de las historias, y como aquí estaríamos de nuevo, luego de un somero análisis, concluyendo cuál es el mejor en nuestra opinión. Y como siempre, son ustedes los que tendrán finalmente la última palabra. ¿Cuál es mejor para ustedes? Pueden dejarnos sus comentarios en la sección destinada a ello. Por ahora concluimos con esta primera entrega y nos despedimos esperando contar con su amable atención la siguiente semana. Y recuerden, no vayan a encender la luz.